Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Pues buenos días a todos y todas los presentes. Agradecemos su presencia y que nos acompañen en esta conferencia. El día de hoy queremos comentar sobre las resoluciones a dos litigios en materia electoral. Uno que interpuso el grupo parlamentario de Morena contra medidas cautelares que indebidamente se emitieron en prejuicio nuestro, y otro que interpuso la oposición en contra de la constitucionalidad de la pasada reforma en materia electoral que aprobamos en esta soberanía. En ambos, las autoridades judiciales resolvieron que tenemos la razón. La primera resolución fue sobre un intento del Partido Acción Nacional que, en contubernio con el Instituto Electoral, quisieron imponer una suerte de ley mordaza en prejuicio de las y los legisladores de Morena. El 10 de noviembre pasado, la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral Local, sin ningún fundamento, ordenó, violando nuestras prerrogativas constitucionales y legales, que las y los diputados de Morena nos abstuviéramos de realizar cualquier conducta intimidatoria, de molestia o cualquier otra que menoscabara la dignidad o afectara la integridad de una diputada del Partido Acción Nacional. Inmediatamente nos pronunciamos al respecto en el Pleno y en diversos espacios, señalando que se trataba de una acusación grave e infundada, por lo que rechazamos rotunda y categóricamente dicha medida. Por tal motivo, acudimos ante las instancias competentes para imponer esta ilegal decisión. El pasado 5 de enero, el Tribunal Electoral Capitalino nos dio la razón, señalando que el Instituto Electoral no fundó ni motivó su decisión, por lo que revocó dicha medida. Con esto se reconoce que el grupo parlamentario de Morena no agredió, revictimizó, ni intentó contra la dignidad, ni lo hará nunca contra la dignidad de ninguna diputada. Este intento de imponernos censura y restricciones injustificadas a las y los representantes populares de la 4T en este Congreso no prosperó. Al final se impuso la razón y el derecho. En virtud de lo que aquí expresamos, condenamos el uso faccioso, frívolo y discrecional que algunas y algunos legisladores pretenden hacer de las vías jurisdiccionales y las instituciones, pues solamente entorpecen y distraen la impartición de justicia para muchas personas que así requieren la protección de dichas instancias. Quiero informarles también que en una segunda resolución, el pasado 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las 5 acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición en contra de la reforma en materia de austeridad electoral, que, como bien saben ustedes, aprobamos en este Congreso de la Ciudad en mayo pasado. Con esta decisión de la Suprema Corte se reconoce que el Poder Legislativo de la Ciudad de México cuenta con la potestad soberana para crear y modificar la estructura y atribuciones del Instituto Electoral Local. Ello en virtud de que la reforma en materia de austeridad electoral cumplió a cabalidad con los parámetros constitucionales y la Suprema Corte nos reconoce y ratifica la facultad y libertad configurativa de esta soberanía de la capital para legislar en este rubro. El Tribunal Constitucional confirmó que la reestructuración de las áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México que aprobamos de ninguna manera vulnera derechos humanos ni es contraria al respeto del principio de progresividad. También confirmó que no se atentó contra la autonomía presupuestaria del Instituto, pues ésta conserva la potestad de realizar modificaciones a su presupuesto, toda vez que la reforma no redujo su monto presupuestario. Prácticamente la totalidad de la reforma fue declarada constitucional
y legalmente válida. Las y los legisladores de la Cuarta Transformación siempre tuvimos la plena convicción de que se trata de una reforma ética, política y jurídicamente necesaria para contar con autoridades y procesos electorales ceñidos a la racionalidad de las finanzas públicas, pues no podemos supeditar nuestra democracia al dispendio. Finalmente, queremos manifestar nuestro total y absoluto respaldo a la iniciativa de reforma electoral presentada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y recientemente aprobada en materia electoral por el Congreso de la Unión. Estamos convencidos que de igual manera que nuestra reforma local se encuentran debidamente enmarcadas en el orden legal que nuestra Constitución federal ampara. Eso sería en cuanto, y le cedo la palabra a la vicecoordinadora de... Muchas gracias, coordinadora. Una disculpa, nos tocó presentar iniciativa y mi coordinadora ya bien referenció estos temas motivo de esta conferencia y estamos ante ejemplos de pifias nuevamente de la oposición, derivadas una vez más de esta defensa irreflexiva a los privilegios, a la victimización, sin sustento alguno, como lo hacen en muchos puntos de acuerdo, como lo veremos el propio punto de acuerdo que presentarán el día de hoy. Quiero hacer algunas precisiones ya de manera sucinta respecto a los dos temas. Al tema que presentó la diputada Luisa Gutiérrez, solo reiterar que queda la constancia de que el grupo parlamentario de Morena respeta la vía legal y que el PAN no haya como denostar, en su desesperación no haya como dañar incluso la dignidad de las personas legisladoras en este caso. Son tan malos en sus argumentos y tan carentes de pruebas que el Instituto Electoral tuvo que recular. El PAN provocó que se exhibieran ellos mismos. No lo decimos nosotros, el Tribunal Electoral ya les invitó a actuar con fundamento y con apego a la ley. Nosotros no nos salimos de la ley. Una vez más demostramos que ellos sí no respetan ni las leyes ni las instituciones. Y respecto al revés contra la oposición del Instituto Electoral de la Ciudad de México, otra instancia que le corrigió la plana al Instituto Electoral y a la oposición que se unieron contra el pueblo, que nos pidió una reforma para procurar la austeridad en el órgano electoral, fue la Suprema Corte. La Corte ya le dijo a la oposición, al Instituto Electoral y a todo aquel que quiera seguir defendiendo sus propios privilegios, que el grupo parlamentario de Morena hizo bien su trabajo, lo hace bien, que Morena ubica dónde está el derroche y sabe cómo eliminarlo por la vía legal para que ese dinero regrese al erario y se ponga a disposición de lo que la gente quiere, de las necesidades de la ciudadanía y no de los privilegios de unos cuantos. En Morena actuamos con responsabilidad y con precisión y sin afectar siquiera al Instituto Electoral. Se les orientó legalmente sobre dónde podían recortar el gasto, dónde podían recortar su propia bolsita, sin afectar a sus funcionarios, y la Corte nos dio la razón. Es un caso similar al plan B de nuestro presidente. Se trata de encontrar por la vía legal, siempre legal, el camino a la austeridad y a la eficiencia. Aquí, en la Ciudad de México, ya se puso el ejemplo y cómo hacerlo, y que la oposición tome nota para que no queden nuevamente en ridículo a nivel nacional y que no quede nuevamente en ridículo el propio INE a nivel nacional. La controversia nos dio la razón y nos la seguirá dando, y le dará la razón al presidente en su plan B. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quisiera comentar en relación a la iniciativa que presenté el día de hoy.
Les comento que el principal objetivo que tiene esta iniciativa es garantizar la seguridad de las personas usuarias del sistema de transporte colectivo Metro, así como la adecuada operación del servicio. Vivimos en un lapso muy pequeño diferentes accidentes atípicos y que bueno, pues hoy se vinculan con, yo podría llamarlo, casos de corrupción por la sustracción que hay de materiales, y eso no se da solo, o sea, eso tiene una cadenita, y bueno, hoy están saliendo estos temas que yo creo durante años se ocultaron porque siempre veíamos que pasaba algo raro en el metro. Entonces, ese es el objetivo de mi iniciativa que presentamos el día de hoy y que vamos a estar al pendiente para que se pueda dar agilidad y podamos dictaminarla muy pronto. Diputada, nada más en ese tema, ¿usted coincide con lo que dijo ayer el director del metro, que hay crimen organizado y el robo del cable? Pues Tiene manos y pies. coincidimos, ¿no? Por eso yo decía que hay una cadenita, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto se ha sustraído del metro, que tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Por el cobre que tienen todos estos cables y que pues están vinculados, ¿no? Varios. ¿Ya dan denuncia como grupo parlamentario o dejará que la fiscalía No, yo creo que siga su camino? sí, que la fiscalía siga su camino. Nosotros aquí es ver las leyes, presentar iniciativas para que esto pues también, ¿no? Ya se vayan tomando cartas en el asunto, en el marco jurídico, ¿no? De las leyes. Congreso TV presentó